Y ahora comienza Tejiendo Redes. Vamos a formar. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un sigo como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, me hago humo de la alarma, ensayo general para la farsa actual. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en otro programa de Tejiendo Redes. Hemos querido comenzar porque sí, ¿qué ves? ¿Qué vemos? Que se fue un grande, un imprescindible, un maestro y un representante de nuestro pueblo y de nuestro quehacer popular. Un gran artista, un pensador, un poeta. Un irreemplazable. Un irreemplazable. Estábamos escuchando una canción que se llama, Dani, Vencedores vencidos, que es una aguda crítica social y política sobre los límites de la democracia y la permanencia del poder real. Este tema fue lanzado por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el disco Un Bayón para el Ojo Idiota, allá por 1988. Durante este programa hemos decidido musicalizar los distintos segmentos de nuestro programa con la música del Indio Solari. Ya está con nosotros nuestra invitada Ruth Chaquiel. La vamos a presentar después. Buenos días, Ruth. Hola, buenos días. Buenos días. No, para nosotros. Le mandamos un abrazo a Carla Elena porque Ruth hoy es una invitada de Carla Elena en su columna La ESI más allá de la escuela. Carla no puede estar con nosotros hoy, pero bueno, nosotros vamos a llevar adelante la entrevista de Ruth. Y si te parece, Ruth, y me presento como me presento todos los días, mi nombre es Adriana Marí, esto es Tejiendo Redes. Mi nombre es Daniel Mojica y aquí estamos en un nuevo programa. En un nuevo programa con esta triste noticia, qué bueno que hizo que el indio padeciera una enfermedad terrible, así que debe estar descansando ya de este sufrimiento. Así es, lo vamos a extrañar y el pueblo lo ha despedido como se merece. Como se merece, realmente. Eso sí que es un líder. Realmente, aparte una emoción que hizo temblar la tierra. Que hizo temblar la tierra. Bueno, ¿querés contarnos un poquitito, Dani? Y después ya nos ponemos en tema con todo lo que tiene que ver con Ruth, con su expertise, que tiene que ver con la ESI, con su capacitación, con su estudio, sí. Muy bien. Bueno, el 3 de junio, miles de personas marcharon. No, perdón, acá, Dani, discúlpame, con el indio acá. Bueno, esto ya lo había comentado, murió el Indio Solari, ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a los 77 años. Fue un ícono y figura central del rock nacional, protagonista de un impactante fenómeno de masas en cada recital. En su última presentación, a través de un video, dijo: "Los quiero mucho, los respeto mucho como público, son los mejores del planeta". Falleció en su casa de Parque del Loar. La triste noticia fue confirmada en la mañana del viernes por la Unidad Fiscal 2 de Ituzaingó. Las causas no fueron reveladas. El ídolo padecía mal de Parkinson. Solari fue una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock argentino, que alcanzó una dimensión mítica como líder y principal compositor de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El grupo, formado en la década del 70, fue un fenómeno cultural que se convirtió en símbolo de independencia artística y convocatoria popular en los 80 y los 90. Tras la disolución de la banda en 2001,
el músico se desempeñó como solista y mantuvo una convocatoria multitudinaria en cada presentación, junto a los fundamentalistas del aire acondicionado. La última presentación pública del músico fue a mediados de mayo, cuando recibió un doctorado honoris causa de la UBA. La ceremonia se celebró en su ausencia por el avanzado estado de su enfermedad. Pero el músico envió un mensaje de agradecimiento al público presente en el auditorio. Agradeció el indio. Quería agradecerles por este medio, tanto al rectorado como a todos los que hicieron posible e impulsaron esta distinción que me pone muy feliz. Bueno, con estas palabras quisimos, por supuesto, brindarle un sencillo homenaje. Ya teníamos programada la entrevista con Ruth y con Carla. Les voy a presentar a Ruth. Ruth Chaquiel es docente, licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, especialista en Ciencias Sociales con mención en Currículum y Prácticas Escolares por Flaxo, especialista en ESI. Cuenta con más de 35 años de trayectoria en el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires, donde se desempeñó como maestra, secretaria, directora y supervisora de nivel primario. Bueno, buenos días, Ruth. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener un programa muy tranquilo, muy relajado, donde vamos a recorrer tu trayectoria. Bueno, no me siento identificada porque no he sido ni directora ni secretaria, pero sí he sido maestra, así que he conocido el sistema educativo por adentro, por supuesto, de instituciones que tienen que ver con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Buenos días, querida Ruth. Buenos días a todas, todos quienes también están escuchando. Para mí es un placer que se interesen por la tarea que vengo desarrollando hace tantos años, que ahora ya jubilada, porque ese no es un dato menor, empiezo a volcar en papel mis experiencias, ¿no? Para mí ese es un valor que no quiero llevarme adentro, así que estamos en ese proceso. Estuviste en la Feria del Libro. Bueno, Carlita me ha mandado varios de tus libros, pero bueno, vamos a conversar en ello en el siguiente segmento, pero sí vamos a escuchar una editorial que Daniel tiene preparada en relación al 3 de junio, lo que ha pasado la semana pasada. Efectivamente, el 3 de junio miles de personas marcharon masivamente de la ciudad de Buenos Aires frente al Congreso de la Nación para conmemorar el 11º aniversario del movimiento Ni Una Menos y exigir el fin de la violencia de género y los femicidios. La convocatoria, la concentración, comenzó cerca de las 17, en la zona del Congreso, exigiendo igualdad de derechos y políticas públicas concretas para prevenir y erradicar esa violencia. El movimiento se originó en 2015, tras el brutal femicidio de Kiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en Santa Fe. Este trágico suceso movilizó a periodistas, activistas y a la sociedad en general y se convirtió en un símbolo de la lucha feminista en América Latina y el mundo. Los reclamos principales incluyen: basta de femicidios y de crímenes de odio, visibilizar que las mujeres y diversidades son asesinadas por razones de género, reforma judicial y protección efectiva, exigir medidas de protección ágiles como botones antipánico. Cosas que teníamos, ¿no? Cosas que teníamos. Y una justicia con perspectiva de género que no victimice a quienes denuncian. Educación sexual integral, promover la educación en las escuelas para desarmar estereotipos y prevenir la violencia desde la niñez. Bueno, perdón, en relación a eso tenemos aquí a una especialista con la que vamos a estar conversando mucho hoy acerca de ese tema. También políticas de asistencia,
reclamar recursos para programas de acompañamiento y asistencia a las víctimas. La fecha central de conmemoración es el 3 de junio, jornada en la que miles de personas se movilizan históricamente en las plazas de distintas ciudades, marcando un hito en la historia de la lucha por los derechos de las mujeres. Bueno, querida Ruth, son 8:15. Mira, acá el tiempo es tirano. Vamos a nuestros primeros avisos. Tenemos que saludar allá en los estudios de Radiográfica a nuestro querido colaborador en la preproducción de nuestro programa, a Santino. Así que gracias, Santino, que desde allá nos operás tan bien todos los sábados, o casi todos los sábados. Es un lujo. Es un lujo, la verdad, es un gran compañero. Bueno, vamos a los primeros avisos y regresamos ya regresamos a pleno con Ruth Chaquiel y toda su historia. Ella dice estoy jubilada, pero yo creo que los docentes nunca nos jubilamos. Un abrazo, volvemos enseguida. Buenos días, soy Emilce Salinas para Tejiendo Redes con la información cultural. Este sábado 6 de junio en el Centro Cultural Recoleta te invitamos a disfrutar de una jornada especial de arte y cultura para toda la familia. A las 16 horas participa de las visitas guiadas por el Paseo del Tilo, una oportunidad para conocer y recorrer uno de los espacios más encantadores del predio. Luego a las 18 horas la música clásica llega a la capilla con la presentación del pianista Ciro Rolón en un concierto que promete emoción y excelencia artística. Y también a las 18 horas en el ciclo de cine El otro lado de la ciencia ficción se proyectará la película La tiendita del horror, dirigida por Frank Oz, una propuesta imperdible para los amantes del cine fantástico y musical. No se lo pierdan. Si querés comunicarte con Tejiendo Redes, podés enviar un mensaje al WhatsApp 11 50 12 35 89. En Instagram nos encontrás como @tejiendoredes89.3 y en nuestra página de Facebook Tejiendo Redes 89.3. También podés comunicarte a nuestro mail tejiendoredesfm89.3 @gmail.com. Y en YouTube nos encontrás como @tejiendoredes89.3. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. Aire, Santino.
Bueno, estábamos escuchando Un ángel para tu soledad. Sí, que es una exploración poética y cruda de la soledad, el aislamiento y la lucha interna. Como decían muchos entrevistados de ayer, gente que espontáneamente se unió en distintos lugares, el indio para cada situación tenía una palabra, una canción. Si estabas triste tenía una canción, si estabas contento estaba una canción. La verdad que ha sido un gran portavoz de el acontecer político y social, muy comprometido, muy jugado. Realmente. Muy jugado. La verdad que una pérdida irreparable. ¿No? Y acá también tenemos una gran jugadora. Ruth Chaquiel es autora de ESI, Derechos y Educación, Construyendo Inclusión en las Escuelas, en el 2025. Decisiones docentes para enseñar sin miedo. Me lo voy a comprar porque es importantísimo que esté en mi biblioteca, pero además que lo puedan tener todas las escuelas. Esto de educar sin miedo. Vamos a profundizar un poquito también en él. La autoridad se pone a prueba en el 2025, comprender a las familias en tiempos difíciles en el 2026. Y en coautoría con Silvia Vilches, publicó Prácticas docentes en tiempos de inteligencia artificial, Horizontes para enriquecer la planificación pedagógica, donde analiza la relación entre inteligencia artificial, decisiones docentes y convivencia escolar, de editorial Homo Sapiens. Bueno, vaya trayectoria y vaya que estás contándonos toda tu experiencia. ¿Por dónde te gustaría empezar, Ruth? Bueno, habíamos empezado por el 3J, el programa. Me parece que más que nunca en estos tiempos tenemos que seguir estando en las calles porque si bien el gobierno dice que el número de femicidios ha bajado, sabemos que lo que está pasando es que no se caratulan como femicidios, muchos de ellos, y entonces probablemente el número sea mucho mayor del que están publicando en estos tiempos, ¿no? Yo estoy muy preocupada por la violencia, por supuesto por la violencia machista, pero como también mi expertise, como vos decís, tiene que ver con la escuela, siento una gran preocupación por las violencias que entran a la escuela, que no las produce la escuela. No, que están afuera. Sí, pero que entran a la escuela. Claro que sí. La escuela tiene una responsabilidad en ese sentido de trabajar con lo que llega a la escuela. Y en este caso, que hablamos de violencias, lo que está llegando a las escuelas es esa violencia doméstica, de las calles, de las redes, que hace que se haga muy difícil la convivencia en la escuela, que es un tema que a mí siempre me convocó. Es muy difícil ser empático o empática con estas situaciones y hay que aprender a hacerlo porque cada vez lo tenemos más instalado en la escuela. Entonces, nunca voy a decir que es la violencia escolar, porque no es de la escuela, pero sí creo que la escuela tiene que hacer algo con eso que se le presenta. Y generar recursos para asesorar a las familias, para que sea también un lugar de confianza, ¿no? No un lugar donde se juzguen situaciones que se despliegan, por supuesto, en relación a la relación con los padres o la relación de los padres con sus hijos, en distintos menos, algunos de una forma, en otros de otras, ¿no? De acuerdo al lugar donde está cada una de las escuelas. Yo pensaba que qué trabajo, ¿no? Qué trabajo de capacitación y de responsabilidad
sobre todo para una directora que es la cabeza de una escuela, que tiene que tener herramientas, porque muchas veces los docentes carecen de esas herramientas y es la escuela o la conducción, por más que un docente se capacite afuera, que de hecho siempre se hace, la fuente a la cual uno recurre es su equipo de conducción, que tiene que estar capacitado y que muchas veces le hace ole también a algunas cuestiones que tienen que ver con la ESI, ¿no? Una gran herramienta, una gran ley que no ha sido para mí puesta en todo su valor, ¿no? En todo su valor, porque si usáramos esa herramienta que es la ESI, podríamos entender muchas cuestiones. ¿Qué pensás vos en relación a eso, Ruth, que es una de tus grandes batallas, digamos? Sí, es la gran batalla. La ESI, por suerte, cumple 20 años este año en octubre y ha venido desarrollándose y creciendo en las escuelas muchísimo. Hemos aprendido mucho de la aplicación de la ESI. Hemos trabajado con familias y con estudiantes, casi te diría, y arrogándome quizás algo que es muy grande, hemos cambiado vidas. Hemos cambiado vidas, por eso mi primer libro, que es ESI Educación, ESI Derechos y Educación, justamente habla de, hay relatos en ese libro donde planteo cómo la ESI pudo cambiar vidas cuando das la palabra, cuando nuestros estudiantes pueden decir lo que les está pasando, lo que están sintiendo. Eso lleva a veces a situaciones graves de violencia o de abuso que implica un protocolo que la escuela tiene para actuar en esos casos. Otras veces no son cuestiones tan graves, pero sí que merecen una intervención y la ESI nos ha dado esa posibilidad de intervenir. Así que yo primero quiero decir que estoy muy feliz de haber atravesado esos 20 años y lamentablemente en estos últimos ya 2 y medio, se está destruyendo todo un trabajo que se hizo en tantos años de esfuerzo, de capacitaciones y de involucramiento también, porque la ESI implica un involucramiento. La ESI es política, pero también toca lo personal. Y cuando vos decías que mucha gente le cuesta o le resulta difícil o le hace ole a la ESI, tiene que ver con, bueno, sí, falta de capacitación, pero también por los atravesamientos de cada docente, porque si vos tenés una docente que ha sido golpeada o que vivió una situación de violencia de género, fue abusada, etcétera, va a ser muy difícil que esa docente pueda ser empática, o sea, empática sí, pero que pueda tomar profesionalmente un caso de algún niño o niña que le cuente esta situación y pueda obrar lo más objetivamente posible, porque va a estar atravesada por su vivencia. Entonces ahí también hay que tener un cuidado extra. Y a mí me ha pasado personalmente, perdón, mi voz está destruida, pero... No, se escucha perfecto, Ruth, bueno, así que tranquila. No, de esto, ¿no? Que he vivido en tantos años, como vos decías, son más de 35, situaciones donde hubo que acompañar mucho a docentes que no se animaban, que no creían en el instrumento de la ESI, que por cuestiones religiosas o por otras cuestiones ideológicas, y he llegado a estar dentro de aulas, dando yo la clase de ESI como directora, para enseñar, para mostrar
cómo trabajar distintos contenidos que tiene la ESI, porque la ESI tiene 5 puertas de entrada, digamos, donde uno puede hablar de distintos temas, ¿no? De distintas temáticas. Cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, con la afectividad, con los derechos. Entonces, depende del contenido que queramos trabajar, que tampoco es, porque acá viene alguna cuestión que es más técnica quizás, la ESI no es una materia, es un área que atraviesa todas las materias, entonces quizás en ese atravesamiento también nos encontremos dando matemática y aparece una situación de convivencia que hay que trabajar, donde a veces algunos ponen su voz con más fuerza, otros no pueden desarrollar su pensamiento porque esas otras voces tapan lo que quiere decir alguien, y ahí también hay un trabajo que yo, digamos, no creo que la convivencia esté aparte de la ESI. La ESI tiene... Es convivencia. Claro. Bueno, convivencia. Lo digo porque hay mucha gente que dice, bueno, pero eso es convivencia. Sí, es convivencia, pero también es parte de la ESI. Porque la ESI nos enseña a convivir, nos enseña a valorar al otro o a la otra, a ponerle voz y a respetar esa voz. Otra cosa que vos dijiste que me parece interesante, hablaste de confianza en la escuela. Y yo creo que una de las cosas que se ha perdido, y no en estos últimos 2 años, porque yo lo vengo viendo hace muchos años, es la pérdida de confianza de la familia en la escuela. Por eso mi último libro es sobre familia y escuelas y cómo recuperar esa confianza perdida. Me parece importantísimo que si una familia está dejando a su hijo o hija en la escuela durante 4 u 8 horas, se pueda ir tranquilo o tranquila a trabajar y no se quede enroscada pensando qué va a pasar hoy, qué le van a hacer a mi hijo o hija. Claro. Eso también perdón, Ruth, que te interrumpa, porque está instalada la desconfianza. Claro. Está instalada a priori la desconfianza por esta cuestión de las redes, de los grupos de WhatsApp, de los temores, a veces de esta visibilización desmesurada, injusta, que se hace sobre algunos docentes, estas acusaciones que son muy tristes cuando no son reales, que la mayoría no son reales. El comercio que se ha hecho en relación a eso hace que también las familias hayan puesto un gran grado de desconfianza dentro de la escuela, que tiene que ser, que si no tiene la confianza de la familia, la escuela no puede funcionar, o funciona ya con muchas problemáticas, y le quitan a los equipos de conducción lo que tienen que hacer, que es enseñar, que es asesorar. Entonces hay que estar trabajando problemáticas que, bueno, vos mejor que nadie lo sabe. Ruth, querida, son 8:33, tenemos que ir a una tanda publicitaria. De regreso, profundicemos un poquito en esto de educar sin miedo, que tiene que ver con esto que veníamos relacionando, pero que me gustaría bucear un poquito y en lo que vos tengas ganas. ¿Te parece, Ruth? ¿Cómo no? Bueno, gracias, Santino. Vamos a la tanda, querido. Radiográfica. 20 años. 20 años recuperando el aire. 20 años sonando a Radiográfica. Radiográfica abrió las ventanas del estudio. Ahora podés chusmear lo que pasa en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radiográfica FM 89.3. Suscríbete a nuestro canal y entérate de todas las novedades, entrevistas, editoriales, música en vivo. Somos bichos de radio. Hacemos radio. Sumamos otro sentido a la comunicación popular. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Déjate atrapar
por nuestras redes. Arre. Por Instagram, @radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, @radiográfica 893. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. La música, el deporte y la emoción se encuentran en un espectáculo único para toda la familia. Este domingo 7 de junio a las 17 horas, la Usina del Arte presenta Mundial Sinfónico, una propuesta que revive los himnos y canciones que marcaron la historia de los mundiales de fútbol, interpretados en vivo por la Orquesta del Multiverso, con dirección musical de Clara Ackerman y la dirección general de Chacho Garabal. El espectáculo combina música sinfónica, imágenes y emoción para recorrer algunos de los momentos más inolvidables del deporte más popular del mundo. Una experiencia para cantar, recordar y disfrutar en familia. Este domingo a las 17 horas te invitamos a la Usina del Arte para vivir el Mundial Sinfónico. La entrada es gratuita con reserva previa. No se lo pierdan. La cultura vuelve a ser protagonista este fin de semana en la Usina del Arte. Los días sábado 6 y el domingo 7 de junio, el emblemático espacio cultural de La Boca abre sus puertas con una programación pensada para todas las edades. Conciertos, talleres, visitas guiadas y propuestas especiales invitan a disfrutar del arte en todas sus expresiones. Entre estas actividades se encuentra la presentación de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires con un concierto dedicado a la música de Star Wars, además de ciclo de música de cámara, conservatorios en concierto y el espectáculo Mundial Sinfónico, que recorre las canciones más recordadas de la historia de los mundiales de fútbol. Una oportunidad para compartir en familia, descubrir nuevos artistas y vivir experiencias culturales únicas. Esto será este fin de semana en la Usina del Arte. La entrada es gratuita y algunas actividades requieren reserva previa. No se lo pierdan. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. Bueno, estábamos conversando con Ruth. Yo le había pedido especialmente que buceáramos en esto de educar sin miedo. Contanos. Primero, quería preguntarte, siempre me interesa saber cómo se organiza la producción de un libro, cómo pensás los temas, después buceamos un poquito en cada uno. ¿Cómo es esto de escribir? ¿Cuánto tiempo te lleva hacer, por ahí, como dice algunos escritores, los hijos de papel? ¿Cómo pensás esta posibilidad? ¿Cómo te organizás? Bueno, primero me aparece una idea general que me empieza a rondar en la cabeza y no puedo salir de ahí, entonces empiezo a buscar el papel y hago quizás lo que llamamos una lluvia de ideas de qué entraría en ese título. Supongamos que estamos pensando en este libro que a vos te interesó. Espérate que te quería contar, por ejemplo, que el título original no era ese. ¿Cuál era? Espérate que lo encuentre. Bueno, no importa. Porque el título original era lo que a mí me había surgido. Y después conversando con la editorial, viste que la editorial tiene
una mirada comercial, por supuesto. Por supuesto. Que hace que haya que cambiar algunas cosas. Pero bueno, ahora no importa, no te preocupes, Ruth. Yo porque soy curiosa. No, bueno, pero a partir de esa idea que me empieza a rondar y que me preocupa, siempre en general son temas que me preocupan, que lo que busco es cómo puedo yo aportar, ahora que estoy afuera de la escuela, porque estando dentro de la escuela, mi misión, y así lo vivía yo, era ir a charlar con quien me necesitaba, que podía ser una maestra, que podía ser un equipo de conducción, que podía ser una familia y a veces un grupo de estudiantes, ¿no? Pero como ahora eso no lo puedo hacer en directo, entonces pienso, bueno, estas problemáticas, por ejemplo, la autoridad que aparece como... lo que me había pasado era que veía, me hice un TikTok y veía en TikTok una cantidad de maestras y maestros diciendo que no querían seguir trabajando en escuela, que sentían que se habían equivocado en su vocación, que bueno, esa es otra historia aparte para discutir, si hay vocación en eso o que hay, pero me llamó la atención y me angustió mucho pensar en que haya tanta gente queriendo salirse de la docencia. Y esto, bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Empecé a pensar que lo que faltaba quizás ahí era la construcción de la autoridad. Muchos docentes trabajan con mucho miedo, porque no sienten que esté presente esa autoridad en el aula, y esa autoridad tiene que ver con la desconfianza familiar que hablábamos antes, tiene que ver con que nuestros pibes y pibas hoy son mucho más cuestionadores. Yo siempre lo agradezco, ¿no? Pero hay muchos docentes que no saben trabajar de esa manera, donde un pibe les pare la clase y les diga... no, mirá, a mí me parece que esto no es así. El docente o la docente históricamente tenía todas las verdades, tenía todas las preguntas respondidas. Claro, en otra época donde había mucho menos cantidad de información y calidad de información, entonces ahora es muy difícil abarcar tanto conocimiento. A veces hay que saber, de esto lo decimos hace muchos años, pero todavía hay docentes que no se atreven a decir, esto no lo sé, después lo investigo y lo trabajamos en el aula, o lo trabajamos juntos y yo aprendo con ustedes. No quiero ser injusta, estoy generalizando, hay muchos docentes que sí lo hacen y está muy bien, pero bueno, hay... una porción de la docencia que tiene miedo de decir ciertas cosas, porque también ahí estamos en la grieta, en esa grieta donde si digo una palabra de más, lo van a tomar a mal porque va a ser políticamente incorrecto. Son muchas cosas que, bueno, que fui armando, y para responder un poco tu pregunta de cómo lo fui armando, yo tengo muchas escrituras hechas de todos estos años, entonces fui recuperando mis escrituras, ayornándolas, por supuesto, a la época que vivimos, porque vivimos una época muy especial en cuanto a la sociedad. No estamos en la misma sociedad de 10 años atrás, ni de 5 años atrás, te diría. Entonces, hoy vivimos situaciones que antes eran impensables, ¿no? Que un pibe tenga un celular en el aula, que llame a la mamá si se siente mal, y esto a la maestra la puede poner en un lugar de me falta autoridad, y no, tenemos que entender que hoy las comunicaciones son diferentes. Todavía tenemos maestros o directores que dicen tiene que venir a la dirección y llamar por teléfono desde la dirección, cuando quizás eso es todo un recorrido imposible de hacer, y el pibe con 2 dedos le dice a la mamá, me siento mal,
venime a buscar. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Porque la maestra no se entera quizás. Entonces aparece la mamá y dice, vengo a buscar a mi hijo que se siente mal. Y la maestra no estaba al tanto, la directora no estaba al tanto, y eso genera una sensación de pérdida de autoridad. Bueno, ¿cómo trabajamos con eso desde la escuela? Esos son los planteos que me fui haciendo en este libro en particular. En este libro en particular, ¿cuántas cosas yo pensaba? Bueno, hacía un recorrido también viéndome en la escuela durante muchos años también, atravesando situaciones de miedo profesional, porque a veces esa desconfianza también está instalada en tener miedo a hablar con tu referente superior para plantearle alguna situación que uno no está conforme o tomar alguna decisión entre todos, ir a plantearlo. Hay muchas cuestiones que por suerte se pueden trabajar cuando uno se encuentra con equipos de conducción como vos, y otras cuestiones que son prohibidas, ¿no? Donde no se pueden trabajar y donde una supervisora a lo mejor no llega a tiempo para solucionar todas esas problemáticas que hay, que la supervisora las sabe, pero que no tiene herramientas porque tiene un equipo corto, porque, bueno, y entonces ahí se le da intervención, no, a lo mejor a los sindicatos, donde las maestras recurren a los sindicatos porque no se animan a... Bueno, es un lío, pero es un lío apasionante, ¿no? Que solo los que hemos estado, vos por supuesto desde otro lugar, sabemos que hace que la tarea sea diaria, continua y apasionante y hermosa, ¿no? Que nosotros amamos, perdóname la expresión, armamos ese quilombo, amamos ese quilombo. Igual te quiero decir que yo también fui maestra y viví situaciones donde no se me dejó opinar cuando el estudiante estaba en mi aula. Viví situaciones donde se llamaba al equipo de orientación escolar para hablar sobre un estudiante y a mí no me convocaban. Situaciones que resultan violentas en el sentido de que quien más información tiene sobre ese estudiante es quien está 4 u 8 horas con él o con ella, y entonces se genera rispideces, se genera malestar, porque realmente no se está respetando el saber de esa maestra o maestro, ¿no? Entonces, eso lo tengo presente también, por eso cuando fui ascendiendo, trataba de ponerme en el lugar de la maestra o el maestro, y eso a veces también molesta a la conducción, porque ya como supervisora, ¿no? Cuando vos le das la razón, porque acá hay una tensión entre quién tiene razón, quién no tiene razón, y parece que quien no tiene razón deja de tener autoridad. Y esto no es así, porque es una construcción colectiva la escuela. Y hay que poder... O debería serlo. Bueno, es una aspiración que yo tuve cuando fui supervisora y cuando fui directora, que traté de que fuera una construcción colectiva. A veces te encontrás con gente que directamente no quiere opinar, no quiere participar. A veces te encontrás con gente que porque tiene miedo a sus represalias, ¿no? Por supuesto. Incluso siendo directora, que yo les decía, pero chicas, acá la firma la pongo yo, quédense tranquilas, podemos trabajar con esto, y había gente que igual tenía miedo. Entonces, ¿cómo romper con ese miedo? Primero, tener seguridad en lo que uno está haciendo, ¿no? Que son cosas de las que hablo en el libro, y digamos, también romper con la grieta, porque hay que poder trabajar con políticas dentro de la escuela sin que sean políticas partidarias, ¿no? Porque la escuela es política. Yo sé que es una frase dicha muchas veces, y a veces se vacían cuando las repetimos mucho,
pero la escuela es política porque la escuela es ideológica, la escuela fue creada, y nos podemos remontar a Sarmiento, con un objetivo clarísimo de generar una nación, y hoy estamos en otro momento histórico, entonces hoy la escuela tiene otro objetivo, y eso no es uniforme para todas las escuelas, cada escuela tiene su propia particularidad, claro. Por eso es importante hacer un proyecto escolar que nos permita ir trabajando eso que nos preocupa de la escuela. Es muy importante poder tener una mirada general de la escuela, aunque seas maestra, que estás adentro de un grado, no importa, es importante tener esa mirada general para trabajar en consecuencia, ¿no? Ruth, sí. Ruth, te voy a interrumpir, estamos frente a los últimos 10 minutos de programa, vamos a ir con nuestros últimos avisos, si te parece, y quedó algún tema o algo específico que vos quieras decir, un recorrido que quieras hacer por esta gran cantidad de libros que has publicado, en eso estamos cuando regresamos. Santino, vamos a los últimos avisos. Gracias. A ustedes. El mejor jazz al aire libre llega a la ciudad con una propuesta imperdible para disfrutar en familia. Este sábado 6 de junio a las 16 horas, el Anfiteatro de Parque Centenario recibe al destacado saxofonista y compositor Bernardo Monk, quien se presentará junto a su cuarteto en un concierto donde dialoga el jazz, el tango y la improvisación. La cita es en el Anfiteatro del Parque Centenario, ubicado en Leopoldo Marechal y Lilio. Trae tu mate, acordate y dejate llevar por el sonido del jazz. Esto es el sábado 6 de junio a las 16 horas. No se lo pierdan. Mi nombre es Emilce Salinas para Tejiendo Redes. Que tengan un hermoso fin de semana. Muchas gracias y hasta la semana que viene. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. Bueno, Ruth, sobre este final apasionante, porque, bueno, en lo personal me permitís volver a entrar a la escuela, que eso es tan lindo y que uno se lo lleva para toda la vida, ¿no? Es una valija que siempre se abre por distintas cosas. Contanos, ¿qué es lo último que has escrito? ¿Cómo sigue tu vida en relación a eso? Si tenés pensado algún viaje por el interior para presentar tus libros, contanos. Bueno, en principio estamos en conversaciones con Noveduc para publicar un libro sobre las violencias en la escuela, que se va a llamar algo así como Intervenir antes del daño, la escuela frente a las violencias, la crueldad y la humillación. Es un libro que tiene mucho que ver con esta época que estamos viviendo, donde se habilita la crueldad, se habilita la violencia. La antítesis a la ESI. Se habilita, hubo una regresividad en cuestión de derechos y también en esa regresividad entró, digamos, la abolición de la ESI, ¿no? Sí. Y la entrada de la crueldad. También decirte que hay otro tema que me apasiona, que tiene que ver con lo que está pasando en la sociedad con la inteligencia artificial. Entonces también... Ese es tu último libro, ¿verdad? No es el último. Perdón. Y no es solo mío, es un libro que escribo
que de hecho escribimos mucho sobre inteligencia artificial con Silvia Vilches, que es licenciada en tecnología, nos complementamos muy bien y ahora ya estamos por publicar un nuevo libro, porque el primero fue sobre planificación, que vos lo leíste, y ahora vamos a trabajar cómo ingresar la IA a la escuela sin perder el pensamiento humano, que esa es ahora, me parece, el desafío mayor que tienen las escuelas con respecto a la tecnología, porque si no vamos a caer en una baja en el desarrollo del pensamiento humano en pos de la utilización de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, estamos en esa también. Todos temas que nos preocupan, ¿no? A nivel escuela. Mirá todo lo que hace esta jubilada. Mirá vos, como Sí. uno dice, no puedes. Son etapas. Jubilada pero trabajando. Así que, no, yo muy feliz de poder hacerlo. Y sí, me voy a Concepción del Uruguay, que me invitaron. Hay una invitación al Chaco que todavía no está concreta para el 4º Congreso de Educación en Santa Ángela. Después, algunos encuentros los hacemos, por ejemplo, va a haber un congreso en Chubut en pocos días y ese lo hacemos virtual, así que no voy a viajar, pero voy a estar presente. Y bueno, y después recorro la ciudad de Buenos Aires donde me llaman. Me gusta ir a las escuelas públicas, por supuesto, pero también voy a escuelas privadas, donde he tenido muy buena repercusión y la verdad que me han recibido muy bien. Y siento que sigo haciendo mi aporte. Entonces, feliz de poder hacerlo. Nosotros feliz con haberte tenido hoy en el programa. Te agradecemos mucho esta participación. Muy interesante toda esta temática y este recorrido y este paseo, digamos, que hemos hecho. Y bueno, tenernos al tanto de todas estas novedades, de todos estos congresos para que podamos visibilizarlos. Ya tenemos nuestro contacto. Y bueno, Ruth, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado hoy en Tejiendo Redes. Un placer haberte escuchado, Ruth. Bueno, gracias a ustedes, fueron muy amables, me encanta comunicar, así que ojalá a partir de acá también se abran nuevas puertas. Muchísimas gracias. Por supuesto, Ruth, por supuesto. Y un abrazo a Carla. Un abrazo a Carla. Nosotros nos estamos despidiendo. Teníamos pensado una lectura para este momento, a ver si la puedo encontrar por aquí. Un momentito, que tenía que ver con algo que tenía que ver con un cierre, con algo que alguien había escrito en Facebook en relación a el Indio Solari, que me parecía importante terminar con esta carta muy emotiva que dice así. A ver, espérenme un momentito. Estamos viendo por la televisión que todavía no está decidido. No, esto no es, esto sí. La muerte del Indio Solari produjo algo más complejo que una despedida. Miles de personas comparten canciones, imágenes, recuerdos y fragmentos de sus propias historias y quizás allí haya algo para pensar, porque lo que se pierde con una muerte nunca es solamente una persona. Con cada muerte desaparece una manera singular de hablar el mundo. Pero cuando quien muere ha formado parte de la experiencia colectiva de varias generaciones, también se mueve algo más, una parte de la trama compartida con la que construimos nuestras vidas. Las canciones del Indio acompañaron décadas, y las décadas no transcurren solamente en los calendarios,
transcurren en los cuerpos, en los vínculos, en las transformaciones de una sociedad y en las distintas versiones de nosotros mismos que el tiempo va produciendo. ¿Querés, Dani, leer acá? No sé si podés. Quizás por eso ciertas muertes tienen una resonancia particular, no porque sean más importantes que otras, toda vida es irrepetible, pero algunas permiten volver visible algo que suele permanecer oculto, que nuestra existencia es, al mismo tiempo, profundamente individual y profundamente colectiva. Vivimos una sola vida, pero siempre entrelazada con otros. Habitamos una historia propia, pero también una historia generacional, cultural y social. La vejez nos enseña con frecuencia esa perspectiva, nos recuerda que no somos una sucesión de edades que se reemplazan unas a otras, somos una continuidad. Llevamos con nosotros al niño, al adolescente, al adulto que fuimos y también los tiempos históricos que nos atravesaron. Tal vez por eso la muerte resulte tan difícil de pensar. Esto lo escribió Proyecto Suma Salud Mental. Proyecto Suma Salud Mental, que lo pueden encontrar en Instagram. Bueno, un beso y hasta la próxima. Esto ha sido Tejiendo Redes. Gracias, Ruth, gracias a todos. Hasta la próxima. ¿Cómo te gusta a vos esa tipa? Vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no es sincera, pero te gusta oírla. Es una linda relación con un defecto, con uno o dos, y es un cóctel que no se mezcla solo. Quieres y quieres más, ya no la engatusas. Es una copa de lo mejor cuando se ríe. Si quiere más, ya no la engatusas. Es una copa de lo mejor cuando se ríe. El lujo es vulgaridad, y me conquistó de esa miel, no comen las hormigas. Una tipa rapaz, como